Muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a todos, todas, compañeros, compañeras, camaradas. Y bueno, esta tarde vamos a tener el placer de poder hablaros de estas dos obras que nos ha traído su autor y de dialogar un poquito en el contexto del próximo 8 de marzo que ya se aproxima, se acerca. Así que voy a pasar a presentároslo a él para que luego nos pueda comentar todo lo que ha venido a contarnos esta tarde. Enrique Javier Díaz Gutiérrez es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León y es director del Grupo de Investigación Consolidado de la ULE Investigación Educativa y Justicia Social y de la Investigación Europea Construcción de una Europa Inclusiva y Democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia. Entre sus más recientes y relevantes publicaciones, que cuenta con muchísimas, tenemos Neoliberalismo Educativo, La Revuelta Educativa Neocom, Educación para el Bien Común, La Educación en Venta, La Asignatura Pendiente o Educación Crítica e Inclusiva para una Sociedad Postcapitalista. En 2022 publica junto a la editorial Octaedro el libro Pedagogía Antifascista, en el que se asientan los fundamentos históricos de un modelo pedagógico alternativo, contracultural y reivindicativo para alcanzar una verdadera justicia social a través de la educación. En esa misma línea también plantea su más reciente publicación, de la que nos acaba de hacer un pequeñísimo esbozo, Pedagogía del Crecimiento. Y luego en 2023 contamos con la memoria histórica democrática de las mujeres, que se centra en el papel y el protagonismo de las mujeres durante la Segunda República, la guerra y el posterior exilio, situándolas en el lugar de la historia que ellas merecen. Así que sin más dilación, os dejo con él para que podamos establecer ese diálogo y nos cuente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la presentación y gracias al partido y a Izquierda Unida por... cuando decimos el partido, la gente que somos del partido parece que solo hubiera este partido, al Partido Comunista de España, por la invitación. Los libros son una excusa justamente para hablar de política y hacer política. Ayer en Salamanca por la mañana estaba reunido en una clase, porque las clases en Salamanca en la Facultad de Educación son inmensas. Yo que me quejaba porque tenía 83 alumnos y alumnas en clase, Gravel tiene 112. Es verdad que algunos y algunas habían venido añadidos porque habían estado el día anterior y querían seguir reflexionando, pero me quedé de alguna forma fascinado y estábamos justamente partiendo de una frase que es la educación es política. Y fue lo primero que les pregunté a David. Esa no es una frase mía, ¿eh? Veréis que cito muchas frases, esa es de Pablo Freire, no es mío ni mucho menos. Y si algo tengo claro, si os fijáis en los subtítulos de los libros, casi siempre tienen que ver con el capitalismo. Y dice que hay que superar el capitalismo, hay que salir del capitalismo. Todos los libros van en torno a eso. Lo decía Camus, lo decía Walter Benjamin, lo decía Bertolt Brecht. El fascismo es una peste, Camus, un virus que nunca se superará, volverá una y otra vez si no superamos el capitalismo. Porque lo lleva en los genes. De hecho, cuando la oligarquía ve sus privilegios amenazados, inmediatamente saca a los perros del fascismo. Y daros cuenta que una de las razones, quizá la fundamental, pero una de las razones fundamentales del auge del actual neofascismo, veréis que hay una diferencia sustancial entre el fascismo clásico de los años 30, que todo el mundo, Hitler, Mussolini, Pinochet, etc., es diferente a aquel fascismo clásico, por eso decimos neofascismo, aunque otros autores como, bueno, algunos autores le llaman posfascismo, pero el término post parece que lo hemos superado y no es cierto. No es neofascismo porque la característica fundamental que le hace diferente a los anteriores es que este ha asumido el neoliberalismo como esencia. Y esto es una de las cosas fundamentales que hay que entender.
y tiene que ver también con lo más leído después de la Biblia. En el mundo lo más leído después de la Biblia, ¿qué es? ¿Qué autor es? Seguro que buena parte de aquí lo ha leído. Luego nadie lo confiesa, ¿eh? Pablo Coelho. Toda la psicología, la ideología del pensamiento positivo, de la ciencia de la felicidad, de la crisis es una oportunidad, el problema eres tú y tu forma de mirar la realidad, cámbiate tú porque la realidad es así y adáptate y triunfa, esto, y nos responsabiliza además, es parte de este modelo y de la justificación de este modelo. Pues una de las causas, todavía no empezó, ¿eh? Es decir, es un pequeño preámbulo. Una de las causas fundamentales del auge de este nuevo neofascismo, a nosotros nos sorprendió mucho cuando de los 1.400 proyectos de investigación europeos, que son complejos, porque en Europa bueno, pues es bastante complejo los proyectos de investigación, porque son con mucha gente, con muchas instituciones, etc., que solo 2 lo aprobaran de aquí en Castilla y León, y uno de ellos aceptaran que fuera sobre analizar el auge del fascismo. Quiero decir que en Europa, la Unión Europea, las instituciones europeas, que son, sabéis que allí hay un grupo fuerte del neofascismo. Sin embargo, parece que la gente está preocupada por el auge. Pues bien, en Europa una de las causas que más se han analizado es lo que llaman la tragedia de la socialdemocracia. Esto es el problema que tenemos siempre con el PSOE. Cuando hablo de la socialdemocracia, hablo fundamentalmente de partidos como el PSOE, que han acabado siendo socialliberales. Pero se analiza como socialdemocracia porque estoy hablando también de Alemania, de Francia, etc. ¿Qué ha sido? Perdón, me despisté. Realmente lo que ha venido ya llevado a este auge, o una de las causas fundamentales que os decía, era la gestión que ha hecho la socialdemocracia de las elecciones que ha tenido. Es decir, la ha votado mayoritariamente la clase trabajadora después de los años 40-45, cuando empiezan justamente a temer que pueda haber, también se pueda extender aquí en Europa, hay muchas concesiones. Entonces es cuando llegan los gobiernos socialdemócratas, apoyan, hay un auge. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a hacer algo que se llama gestionar el capitalismo. Es decir, las políticas realmente no acaban siendo socialdemócratas, ni de Estado social. Unas pocas, aquellas que no costaban, más o menos. Como aquí, por ejemplo, todo lo de la diversidad, ¿vale? Que es en lo que nos hemos emperrado ahora. Pero lo económico, de clase social, acaban gestionando el capitalismo. Llámese tercera vía, llámese capitalismo de rostro humano o como se llame. De hecho, Margaret Thatcher dijo: lo que tengo como orgullo del legado mío es Tony Blair. Y eso nos indica qué fue, por qué esto. Hay una película muy interesante que se titula Hoy empieza todo, del director francés más conocido, Bertrand Tavernier. La gente de educación la solemos conocer porque es de educación, pero ahí aparece justamente de una forma así, como un flash, esto. ¿Por qué gente votante del Partido Comunista se había pasado a votar al fascismo, a Vox, en este caso? Decía, claro, cuando no damos respuesta, le dice el alcalde, es que me venís a pedir, pero cuando no damos respuesta, es que os vais a los otros. ¿Por qué? Porque la gente lo que ha visto es que la socialdemocracia lo que ha hecho es gestionar el capitalismo, más de lo mismo. Y al final, en esta gestión, acordaros, ¿quién hizo la reconversión industrial? Las reconversiones industriales. ¿Quién hizo las privatizaciones de las empresas públicas? ¿Quién desmontó todo lo que era lo público? Y progresivamente, en educación, si hablamos de algo, el mayor factor de segregación social y educativa, ¿cuál es?
los conciertos educativos. ¿Y eso cuándo se hace? ¿Cuándo se pone por ley y se va a decidir financiar y convertir en una red competitiva respecto a la pública? Año 85. El 83 empieza, pero se consagra por ley en el 85, LODE. ¿Y quién fue? ¿Quién gobernaba haciendo la LODE? Y concretamente El señor González. Felipe González, que muchos sois. Y fue el PSOE de Felipe González el que estableció eso. Quiero decir que no se hacen las cosas sin más, ni surgen, sino los datos. Claro, cuando te desclasifican del Pentágono dices, claro, aquello que nos decían conspiranoicos, pero señores, si es que están en los documentos. Quiero decir, pero claro, cuando los desclasifican. Por eso la memoria histórica es tan importante, que eso hablaré después. El hecho de que se haya desmontado todo el Estado social y al final la gente de clase trabajadora, ahora salís a la calle y preguntáis a cuánta gente se considera clase trabajadora, o te dirán, yo soy clase media aspiracional. Hablaremos de lo que significa eso de clase media aspiracional. Pues justamente la clase trabajadora se vio abandonada a su suerte. Dijo, coño, esta selva que nos están dejando, en esta lucha de todos contra todos, los míos los primeros. ¿Y quién me ofrece que los míos los primeros? ¿Quién dice eso en sus programas políticos? El fascismo. Y mucho votante comunista en el sur de Francia pasó a votar a Vox. Esto es una de las razones. Pero claro, hay otras muchas. Uno de los factores es lo que se ha llamado la lepenización de los espíritus. Todo esto es un apunte de una de las partes iniciales donde explico por qué y en qué consiste el neofascismo. Porque hay que entenderlo y hay que conocer al enemigo para saber cómo abordarlo. Enrique Tellez es un periodista de Asturias que yo recomendaría, si podéis, que leáis sus artículos, sus pequeños artículos. El otro día explicaba cómo afrontar el neofascismo y a mí me pareció fascinante y me pareció de lo más sensato a la hora de plantearlo. Pues el problema de eso que digo, lepenización de los espíritus, es que el marco ideológico y mental del neofascismo de la extrema derecha no solo lo ha comprado los grupos conservadores como el Partido Popular, de hecho están compitiendo. Ayuso no se diferencia en nada, absolutamente en nada, con lo que dice Santiago Abascal. Pero no solo eso, sino que lo está comprando ya no solo Feijóo, sino que lo está comprando la socialdemocracia. Sobre todo en dos elementos fundamentales. Lo digo porque esta mañana estaba haciendo un taller justamente con dos chicos rusos, un senegalés, 3 venezolanos, 2 colombianos, que eran toda la gente migrante. En las políticas migratorias de profunda xenofobia y en las políticas securitarias, es decir, lo que llama Marlaska, no solo han comprado el marco, sino que además van incluso poniéndolo en práctica de la misma forma. No se diferencia nada si ahora gobernara posiblemente la ultraderecha y la derecha en esos espacios. Entonces tenemos que preguntar ¿qué estamos haciendo? ¿De dónde surgen estos libros? Pues mirad, yo sé que me vais a decir algo con lo que todo el mundo estamos de acuerdo. Que es verdad que ahora ya no educa la familia ni la escuela solamente, ¿de acuerdo? Educan fundamentalmente los medios. Ojo, no estoy hablando de Netflix, no estoy hablando de Televisión Española, no estoy hablando de HBO. Estoy hablando de que cuando nosotros y nosotras quisimos llegar a Facebook, los chavales salieron corriendo a Twitter, ahora llamado X. Cuando llegamos a Twitter, se nos fueron a Instagram. Cuando llegamos a Instagram, se nos fueron a Twitch. Cuando llegamos a Twitch, se nos han ido a BeReal.
¿Os suena algo de esto? ¿De Be Real? Levantad la mano a la gente que sepa. Fijaros la edad de la gente que levanta la mano. Y no tanto por ellos, sino posiblemente por adolescentes con los que se esté conectando y trabajando o sea hijos. Quiero decir, los referentes actuales son el Rubius. Los referentes actuales son las Kardashian. Los referentes actuales es First Dates. ¿Quién ha visto First Dates? Vale. Siempre hay un par de frikis que no lo han visto. Sí, lo digo en bromas. ¿A quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? Todo el mundo dice, no, yo estaba zapeando y lo vi así de pasada. Pero todo el mundo sabe de qué hablo. Porque es todo un fenómeno. Efectivamente. Yo sé que me vais a decir esto. Y yo también lo digo, ¿eh? Ojo, la escuela no puede ser un cubo de basura. Digo el término cubo de basura porque es el término que se utiliza, yo soy de la especialidad de organización escolar y es un término que se utiliza siempre en el mundo anglosajón, garbage, que se dice, la escuela no puede ser un cubo de basura de todos los problemas sociales. ¿Qué problema con las drogas? Educación para la prevención de la drogodependencia, que la escuela se encargue. Si hay problemas de ecología, educación de medio ambiente. Si hay problemas de no sé qué, y con eso nos lavamos las manos. Parece que siempre tuviéramos que resolver, ¿vale? Yo sé que deberíamos aplicar aquello que siempre decimos como lema, pero nunca hacemos, que es que necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros. Y las ciudades, como dice Francesco Antonucci, son seguras cuando los niños están en la calle, no cuando está... ¿Cómo se llama esta de alarmas de seguridad? Securitas. No, la otra que está haciendo... Eso, Securitas Direct, que está permanentemente y en todas partes ves. Una ciudad es segura cuando los niños y las niñas pueden andar por la calle. Es que en Finlandia los colegios no tienen muros. Cuando íbamos con los chavales nos decía, coño, aquí no nos ponen vallas para que no nos escapemos. Fijaros qué concepción. Y es simplemente porque allí no son ciudades hechas para los coches. Son ciudades construidas inicialmente. Ahora ha cambiado mucho, pero estaban construidas con esa mentalidad justamente de qué servicios y qué vida queremos. Aquí es el pelotazo. Entonces, en función del pelotazo, claro, es en ciudades totalmente para el coche, en escala para arriba, en colmenas, que realmente es mucho más barato para quien construye, aunque luego para nosotros es meternos, de verdad, que es como lo de las abejas, ¿eh? Al final no conoces a tus vecinos, pero estás ahí encasillado. Estos modelos que nos están implantando permanentemente es que ni siquiera somos conscientes. Este es el problema. Justamente lo que más nos preocupa en educación es la normalización. Yo sé que tendríamos que trabajar y hacer ciudades educadoras. Yo sé que tendríamos que trabajar todos los espacios y que fueran educativos y que realmente fueran humanos. ¿Vale? De acuerdo. Pero yo me voy a centrar en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es el único espacio por donde pasa toda la población de este país, no de todos los países, pero al menos en este, al menos 10 años. Al menos 10 años. Es verdad que algunos chavales, yo he sido siempre y he trabajado hasta que vivía, cuando vivía en Madrid, hasta que dije como Paco Martínez Soria, Madrid no es para mí y me vuelvo a mi pueblo, porque llevaba más tiempo yo, la bici al hombro, que yo encima de la bici para cualquier cosa, entonces me vuelvo a mi pueblo, pero mientras ese tiempo estuve trabajando allí como educador de calle. Que por cierto, el jefe, el concejal responsable del servicio era Ruy Gallardón, que conoceréis, ¿no? Por aquella frase famosa del padre que dijo, ¿crees que yo soy facha? Ya conoceréis a mi hijo. Ciertamente, la escuela es uno de los espacios más importantes. Y nos tenemos que preguntar, y esta es la pregunta que ha llevado a hacer esto y a hacer todo lo que vengo haciendo desde entonces, que es, ¿qué hemos hecho en los últimos 20 años, en los últimos 40 años en la escuela para que tanta gente joven vote al fascismo?
¿Qué hemos hecho? Y no me refiero solo al profesorado, me refiero a la comunidad educativa, me refiero a los propios estudiantes, a los... ¿Qué hemos hecho en la escuela? ¿Alguien de aquí levantad la mano los que sois profes? Dejad la mano levantada los que sois profes de secundaria. Vale, estos son los más peligrosos. Muy bien. ¿Cuáles son los cursos de formación que más pide el profesorado de secundaria? Nosotros, como profes, tenemos formación, nos obligan a la formación, porque si no, cuando no cobras tienes que acumular una serie de horas y tal, que a veces se convierte en una formalidad, pero bueno, que funciona así. Y hay centros de profesorado, que los han desmontado casi todos, pero quedan algunos donde se pide y se puede hacer. ¿Qué tipo de formación se suele pedir? ¿A qué formación ha sido últimamente? La última Astronomía. ¿Qué tipo? Nuevas tecnologías, principalmente. Competencias digitales, ¿vale? Yo la que más oigo que solicitan ahora es la de prevención del suicidio y yo últimamente he ido a 4. Prevención del suicidio. Bueno, qué vista estamos haciendo una investigación sobre la felicidad, justamente por eso, pero desde un punto de vista clínico. Generalmente, fijaros, ahora habitualmente el profesorado nos da formación de competencias digitales, nos dan formación de mindfulness. ¿Os suena lo de mindfulness? Sí. Si viene en inglés, sobre todo es una bomba. Yo digo, pero de verdad, ¿pero qué crowdfunding? No hay nada más. Pero si era la colecta de toda la vida, que pasaban en misa, pero ¿de qué? ¿Por qué tenemos que hablar? Ah, pero es que vende más. Gamificación. Es decir, yo me pregunto, igual es que estábamos muy pendientes de todo esto, de tanta burocracia, de tanta gamificación, de tanto que si los chavales... Y hemos perdido de vista qué estaba sucediendo. Yo recuerdo todavía cuando acabé el bachillerato, que era tradicional, los que llegábamos a bachillerato, acabar quemando los apuntes al final de curso. Era como un rito, ¿no? Y que de las 1635 horas que yo tuve de lengua, me acuerdo de aquello de complemento directo, complemento circunstancial, oración de subjuntivo. Levantad la mano la gente que, si os pongo, viendo la media, si os pongo hacer una raíz cuadrada, sabríais hacer una raíz cuadrada. Levantad la mano. ¡Qué panda! Sois unos intelectuales. Vale. La pregunta no es esta. Esta es una pregunta trampa. La pregunta es esta. De todos los frikis que sabéis hacer una raíz cuadrada, quiero que alguno por lo menos me explique para qué es una raíz cuadrada. El de astronomía es posiblemente el único que es doblemente friki, pero el resto bajábamos con los chavales al patio y luego no sabían para hacer las líneas de los campos de fútbol, calcular volúmenes o ángulos, cosas bien sencillas. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntaban para qué sirve esto, los chavales que han aprendido para aprobar el examen. Y tiene algo que ver con la vida, pero ahora en tu clase, ¿de qué especialidad? Geografía e historia. Geografía e historia. ¿Qué estáis trabajando? ¿Qué habéis trabajado hoy? Pues en los cursos, porque doy clase de primero a cuarto de la ESO, así que, pues, por ejemplo, dentro de la ESO se está hablando principalmente de si era sostenible el modelo de la ganadería, tal y como está articulada en España a día de hoy y en Europa. Es el profe rojo que enrollaba, que además hace el efecto de lo que se llama el efecto caparazón. Ya está hablándonos del rollo suyo, pero lo que realmente vale es lo común, que es lo que entra para eso. Cuando hoy yo preguntaba ayer, pero no estáis hablando de Palestina y del genocidio, pero no sabéis lo que significa esto
Y en gastronomía, ¿tendríamos que estar hablando de Palestina y del genocidio? Estás hablando de ello, me imagino. En Palestina, o sea, en el curso En la asignatura, sí. Ah, en la asignatura. ¿Qué asignatura impartes? Matemáticas. Y estaréis hablando de la estadística de genocidio que se está produciendo en Palestina y que además lo que cuesta el armamento que se está... ¿Por qué? No estamos con geometría analítica. Ah, porque el tema exige y hay que llevar el temario. Y si no llevas el temario, ¿qué es lo que pasa? Llega el departamento y el departamento llega el momento de la inspección. Es decir, está todo montado así y no nos atrevemos ni siquiera a pensar de otra forma. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es la normalización. Es decir, haber asumido determinados planteamientos y no ponerlos en cuestión ni siquiera nosotros. Estaba en La Robla el mes pasado. La Robla es una zona minera, cuenca minera en León. Zana, de Izquierda Unida, fue alcalde y Zana, que es minero, había estado con las barras estas que utilizan para lanzar cócteles Molotov a larga distancia contra la policía. Todo el mundo estaba sindicado. El más de derechas estaba sindicado en comisiones obreras. De ahí para la izquierda. Esto hace unos meses, hace un año, estaban cortando carreteras. El otro día estaba en el instituto, yo sigo trabajando mucho con los institutos, está mucho peor la cárcel en la que trabajo por los funcionarios, fundamentalmente. Está mucho peor otras instituciones por eso. Pero me sorprendió enormemente que 3 chavales tenían 11 años levantara la mano y dijera: nosotros somos votantes de Vox. Digo, pero si no tienes edad para votar, chaval, ¿qué me cuentas? No, porque las feminazis y la ideología de género luego no sabían lo que era eso, pero repetían. Hoy yo siempre soy de los que se ponían en la parte de atrás de la clase. Por eso siempre digo, si yo soy de los que se ponían en la parte de atrás de la clase, me dedicaba a las guerras de cerbatanas, que no sé si conoceréis aquí de los Borisville y tal, bueno, que eso, yo he llegado a ser profe de la universidad, cualquiera puede. O sea, es un mensaje de esperanza para todo el mundo. Si antes el malote era el punk y el gen, ahora el malote es el que es de Vox, el antisistema. Cuando digo antisistema, pensad que hasta hace muy poco los antisistema, ¿quiénes eran? 15M, toda la gente, el anarquismo. Ahora el antisistema son los de Vox. Uno de los elementos centrales que ya utilizó el fascismo en su momento y que ahora repite es el lenguaje. Decía Heidegger, un filósofo, la gente que sabe de filosofía seguramente os suene más, que coqueteó con el nazismo, que de hecho era filonazi, pero marcó toda la filosofía del siglo XX, decía que el lenguaje es el horizonte del ser, traducido al cristiano, porque los filósofos siempre nos dedicamos a decir cosas así como muy esotéricas para que solo lo entiendan los iniciados. Eso es como cuando empezamos a hablar de el partido también. Bueno, eso sería ya otro análisis. ¿Qué significa en cristiano? En cristiano significa que el lenguaje construye la realidad. Y se han apropiado del lenguaje de la izquierda y lo han resignificado. Y ellos sí que lo han resignificado, no Zorra, ¿eh? Zorra no ha resignificado nada. Pero Vox sí ha resignificado. La libertad de Ayuso, eso sí que es la libertad que ahora todo el mundo entiende. No la libertad colectiva republicana de derechos, de lucha contra el tirano. No. Es la libertad de tomarme unas cañas si me da la gana, aunque se esté muriendo quien sea, porque le contamine, me importa 3 narices, porque yo lo valgo. Eso es lo que dice el pensamiento positivo y también.
es terrible toda la resignificación de los términos y cómo se han reapropiado. Y resulta que los antisistema ahora son los de Vox. Quien ha tomado las calles son los de Vox. Yo estuve en la manifestación por Palestina el otro día en Madrid y se me caían las lágrimas, recordando el no a la guerra, que paralizamos Europa. ¿Qué ha pasado? Yo sé, vuelvo a repetir, lo digo sobre todo porque, claro, como siempre trabajo mucho con profesorado, con gente de educación y tal, siempre se me pone y se me incorpora un poco cuando eso. Digo, la escuela no es responsable de todo, pero algo también tendremos que hacer. Uno de los elementos básicos es la memoria histórica. Y es uno de los elementos que a mí me ha sorprendido más. Fijaros, porque cuando voy con los chavales de la universidad a ver el documental ganador del Goya, El silencio de los otros, al salir de la proyección, ¿sabéis lo que dicen los chavales? Una parte de ellos. Nadie nos había contado nada de esto. Y el profe rojo seguro que sí. Pero el problema no es el profe rojo, es decir, de los voluntaristas, de la gente que hace, que hay muchos centros, hay gente que hace muchas cosas. El problema es de todo el sistema como está montado. Almendralejo, Extremadura, clase de filosofía. Felipe, profe de filosofía, está comparando la Biblia con Harry Potter para decir que las dos son construcciones, que no son ciencia. El alumnado le denuncia. No, ese no es el asunto va más allá. El alumnado le denuncia al equipo directivo y el equipo directivo le llama a capítulo y le empiezan a decir, bueno, tienes que retractarte, pedir permiso, perdón a los chavales, hablar con las familias, bla, bla. Y la jefa de estudios era la que era de geografía e historia. Y le pone el ejemplo para hacerle entendible, porque Felipe, claro, estaba con una cara allí acordándose de toda la familia del equipo directivo. Le dice la jefa de estudios, bueno, mira, yo cuando llego a lo de la mal llamada, ojo, a lo que fue la guerra de España, mal llamada guerra civil, que siempre que vienen los franceses, los republicanos franceses, nos ponen a caldo diciendo que todavía seguimos con eso de la guerra civil, bueno, la mal llamada guerra civil, dice, yo cuando llego a la guerra civil pasó como un poco de puntería tratando de no molestar porque aquí hay de los dos bandos. ¿Qué significa eso que ha dicho la jefa de estudios? ¿Qué significa? Os lo pregunto, no es retórica, no es una pregunta retórica. ¿Qué implica que la jefa de estudios dice que no quiere molestar a ninguno de los dos bandos que hubo? ¿Por qué? Da por supuesto que uno de los bandos tiene derecho a molestarse y el otro no. Y que además todavía perviven relatos muy asentados y mientras no haya información, no haya educación, seguimos con los mismos relatos totalmente cerrados, imposibles de... Ese es un problema. Más aportaciones. ¿Y qué es un colegio concertado? No, era un colegio público. No, que emite información. Qué raro. Que emite información, ¿no? Que no cuenta toda la verdad o lo que pasó. Que la realidad es incómoda y no hay problema ningún. Es que no vaya a ser. Están dando instrucciones de cómo... Lo voy a poner con un ejemplo brutal, para que lo entendáis. Resulta que... ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucía. Lucía. Perdona que te haga este ejemplo brutal, ¿vale?
te utilizo como excusa, a que eso, que a Lucía la hayan violado. Y digamos, no, pero no vamos a hablar aquí porque están los dos partes, el violador y la violada. ¿Cómo vamos a hablar de ello? Hay que... Dos partes enfrentadas. ¿No os acordáis lo de la lucha fratricida? La lucha entre hermanos, ese es el relato del segundo franquismo. Cuando ya el relato de la cruzada ya no se lo creían ni las propias filas del franquismo, empezó este segundo relato. De todos hicieron barbaridades. Y eso es sobre lo que se asentó la transición. Dos bandos. Que la República era un bando. Elegido democráticamente. Es como si ahora dieran un golpe de Estado y dijeran, bueno, no, un bando y otro bando. ¿Os acordáis aquello de los nacionales y los rojos? Sí. Eso es la teoría de la equidistancia. Eso es lo que está utilizando Vox permanentemente. La teoría de la equidistancia. Vox, ojo, con el Partido Popular, en Europa votó en contra de que se condenara al franquismo. Porque dijo que somos sus herederos. Serán ellos. En eso tienen razón. Si tienen razón, hay que dársela. Que decía Monti. Efectivamente. Pero daros cuenta de la barbaridad que se dice. No es solo que, como decía Lucía, se olvida una parte. Es que se equipara al violador y la violada. No se reconoce a las víctimas. No solo no se reconoce a las víctimas. ¿Cuántos documentales habéis visto? ¿Cuántos libros habéis leído que señalen a los responsables? Siempre estamos con las víctimas. Y Martín Villa está por ahí. Ibáñez Martín acabamos de conseguir que saliera del libro de honor y del reconocimiento de la Universidad de Londres el otro día. Y un empeño que llevamos meses y meses con ese asunto. Pero dicen que esto es remover el pasado. Es reabrir las viejas heridas. Es buscar culpa. Claro, es que remueven tu pasado, chaval. Y como decía Juan Gelman, el renombrado poeta argentino, es que algunos lo que no quieren es que se remueva su pasado. Porque el IBEX 35, ¿todo el mundo sabe lo que es el IBEX 35? Lucía sabe lo que es el IBEX 35. Es donde están las grandes empresas que cotizan en bolsa de España. El IBEX 35 es herencia del saqueo de la dictadura. Pero los republicanos así se montaron las empresas. Leer franquismo sea, aunque sea contra publicidad. Quien lo vende son las editoriales. Nosotros no ganamos nada, que ya somos funcionarios de universidad y ya cobramos más que de sobra, más que bien. Realmente leer Franquismo S.A., donde detalla efectivamente cómo se han montado las grandes fortunas de este país. Esto es, porque España es que somos una anomalía, no solo en los conciertos educativos, no solo en que un país extranjero, imaginaros por un momento, que Alemania impusiera a Francia que todos los niños y niñas franceses tienen que estudiar desde infantil hasta la universidad 2 horas semanales de marxismo. Vale, y como alternativa 2 horas de anarquismo. ¿De acuerdo? ¿Os imagináis? ¿Que Francia admitiría eso? Pues aquí lo admitimos. Esos que se llaman tan patriotas, es más, se lo defienden. Que el Vaticano, que le reconozca un estatus de Estado, nos imponga que todos los niños y niñas tienen que estudiar con catequistas elegidos por el obispo correspondiente y pagados por todos vosotros y vosotras como pringaos. 6.000 millones de euros al año, 12.000 millones a la Iglesia en total y 6.000 millones
Además, colegios concertados, etcétera, etcétera, de los cuales solo el 2% va a Cáritas, que siempre es lo que argumentan, y el resto va a 13TV and Company. ¿En qué país cabe? Esto es una herencia de la dictadura franquista. ¿Por qué se mantiene esto? ¿Por qué si todos los partidos que hicieron la moción de censura para que Sánchez gobernara firmaron en sede parlamentaria que lo primero que iban a hacer era derogar los acuerdos con el Vaticano II, no lo hayan derogado? Que la anterior ministra de Educación haya acabado de embajadora en el Vaticano II, eso sí que son puertas giratorias, y con peineta, ¿eh? Y que Yolanda vaya a ver al Papa. Y que todos los ministros de todo eso acaben en el Vaticano. Yo digo, es que de aquellos polvos vienen estos lodos. Después de la barbarie del fascismo, tras la Segunda Guerra Mundial, viendo el genocidio, Francia, Alemania, Italia, se fundaron sobre el antifascismo. Las democracias europeas se han montado sobre y desde el antifascismo. Es algo valioso. Cuando hay homenajes a los republicanos y las republicanas españolas en Francia, van las instituciones públicas, el ejército, van, aparte de las asociaciones, por supuesto. Aquí, en todo caso, van las asociaciones y la gente interesada y casi de tapadillo. Que hay que andar pidiendo hasta permiso. Allí son actos públicos. Es decir, todos los países de Europa se montaron desde el antifascismo. La democracia en España se ha generado, se ha construido desde el olvido del pasado. Eso fue la transición. ¿Por qué? No es retórica. Por la correlación de fuerzas. Siempre nos han dicho eso. Sí, ¿no? Siempre nos han dicho que el ruido de sables, no sea que fueran a dar un golpe de Estado también y demás. Siempre se utilizó eso. Y se hizo una cantidad de decisiones innombrables. Una de ellas fue mantener el silencio y el olvido sobre la democracia. Y nuestra democracia, si os fijáis, no solo en el libro de texto, en toda la memoria colectiva está fundada en la transición, la modélica transición que trajo la democracia, olvidando la anterior democracia. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que poner en cuestión la herencia de la dictadura fascista, que no es solo los acuerdos con el Vaticano, es Felipe VI, el ciudadano Felipe. Porque fue la dictadura quien impuso a Juan Carlos. Y él echó un polvo y nos impuso a Felipe. De verdad, ¿en qué democracia estamos viviendo? Cuando decimos que estamos en una democracia absolutamente secuestrada, no lo decimos simplemente por aparecer ahí eso. Es decir, es que el poder, es que hemos contribuido también a ello. De aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso es tan importante la recuperación de la memoria histórica democrática. Por eso es tan importante. Y ya que estamos en el partido y en la sede de izquierda unida del partido, voy a decir una cosa. Estamos muy preocupados con el lenguaje. Si os habéis fijado, hago un paréntesis, ¿vale? Un tic-tac. Si os habéis fijado, la Secretaría de Memoria, ¿cómo se llama ahora? Memoria democrática. No se da puntada sin hilo. No se da hilo sin puntada. ¿Por qué ha pasado de llamarse Secretaría de Memoria Histórica a Secretaría de Memoria Democrática? Se le ocurrió a alguien, dijo, va, mola más. Una cesión más. ¿Una cesión más a qué y a quién?
a la historia y a los que se ha perdido. Al contrario, negar la historia Claro. y aceptar el hecho que la transición es el sinónimo de democracia. Cuando no fue así. Os lo cuento. Es el cambio de memoria histórica, memoria democrática, es para ampliar el margen, para no dejarlo solamente en la guerra civil, sino retrotraerse a lo mejor a la PEPA, a la constitución de constitucionalismo. No tanto a eso, sino acercarlo, que es mucho más peligroso. El lenguaje construye la realidad. Memoria democrática porque equipara ETA con la dictadura. Esa es otra cosa, esa es otra. ¿Sabéis lo que significa eso? Equiparar ETA con la dictadura. Una lucha armada que se inicia como oposición al franquismo, desde tintes nacionalistas o lo que queráis, que después puede degenerar o no, depende de las visiones que tengáis y que tengamos cada uno, ¿vale? Yo provengo del MC y tengo una visión, ¿vale? Pero que unan esto y que lo fundan y que haya unidades didácticas hechas por el Ministerio de Educación sobre ETA y que se estén llevando a las clases en todo el País Vasco y en 63 años no se haya hecho ninguna unidad didáctica de memoria histórica sobre 140.000 cadáveres todavía enterrados. Las cunetas y las fosas ya le vale al PSOE, porque esto es un invento del PSOE. Pero al final acabamos admitiendo un montón de cosas y acabamos asumiendo y normalizando. Por eso, si os fijáis, en todas las publicaciones siempre ponemos memoria histórica democrática. De acuerdo, pero no podemos equiparar ese giro ideológico, ese giro epistemológico que están dando es terrible. No se puede equiparar ni por el contexto, ni por el significado, ni por el modelo, nada, de un terrorismo de Estado a una lucha armada. Para nada. Pero esto es lo que están haciendo. Y de hecho ha habido problemas muy serios en el País Vasco, que allí lo viven muy claramente, en las inauguraciones y en los museos, donde no aparecen las víctimas del franquismo, pero sí aparecen las víctimas de ETA. Los que sois profes conoceréis la LOMLOE, os sonará. La última ley. Yo me dedico mucho a trabajar las leyes educativas. De hecho, dedicamos un verano entero. Habíamos quedado el responsable de Podemos y yo como responsable de Izquierda Unida de Educación, habíamos quedado en hacer una ley alternativa. Porque siempre nos están criticando que hacemos muchas críticas, pero no proponemos. Y habíamos quedado, bueno, nos ponemos este verano y lo hacemos. Javier Sánchez dijo, bueno, yo voy a contratar, porque él está en el modo parlamentario, él nunca ha sido activista, ha luchado en los barrios y tal, él llegó y entró a través del 15M a la política, entonces, bueno, en el Parlamento pues te acostumbras a eso. Aquí tienes un montón de asesores, un montón de gente que puedes contratar, que tienes, bueno. Y Loles Dolf y yo, Loles es otra camarada histórica que siempre ha llevado educación y luego la sustituí yo, dijimos, uy, no va a ser. Y nosotros nos dedicamos todo un verano a hacer una ley alternativa. De hecho, tenemos una ley de educación hecha desde Izquierda Unida, desde los planteamientos de Izquierda Unida. Y de hecho publicamos la educación que necesitamos, bueno, que pusimos a Alberto Garzón porque era en ese momento para que tuviera tirón en las ventas con ACAL, que se titulaba La educación que necesitamos, ¿vale? Sobre el modelo de educación que queremos. Bueno, nunca hemos conseguido que el PSOE admita ni esto. Solo conseguimos, en la última vez, que pusiera el término pública cuando se dijo
que se iba a destinar financiación a la educación infantil. Poner pública o no, ¿qué significa? Privatizar o no. Ojo, Comisiones Obreras de Cataluña, que estaba dando una conferencia a sus dirigentes, les recordaba, con la foto de Marcelino Camacho, que somos un sindicato sociopolítico, que no nos olvidemos de eso. Y que cómo es posible que ellos estén defendiendo una iniciativa legislativa popular donde no aparece el término de pública. Y que asuman que la concertada es un servicio público. El lenguaje construye la realidad. Es un servicio público. Es más, están apoyando lo que en Cataluña llaman la ley, bueno, o la iniciativa o la propuesta, el pacto contra la segregación escolar. No sé si habéis oído de ello, porque lo han exportado ahora mismo al País Vasco. ¿En qué consiste el pacto contra la segregación escolar? En pagar a los centros concertados para que segreguen menos, porque así habrá más distribución del alumnado. Voy a volver a poner otro ejemplo también un poco brutal, Lucía. Es como si pagáramos a un maltratador porque pegue un poquito menos a su mujer. O sea, encima de ser concertados, encima de estar financiándoles públicamente, encima de que son segregadores y no cumplen ni siquiera la ley, les vamos a pagar porque segregan un poco menos. Este es el modelo. Cuando digo que hemos hecho una ley, es que claro, ahora mismo en Sumar, que el grupo de educación de Sumar se desbordó desde el inicio porque Agustín Moreno, un compañero histórico de Comisiones Obreras, y yo en ese momento estaba en México, empezamos a llamar a gente para constituirlo, pero claro, luego aparecieron, siempre aparecen, esos como Podemos, como el 15M, como todos los grupos, siempre aparecen los típicos que de repente se imponen. El comisario político, el no sé quién, el tal, otros que aparecen por allí, eso. Y claro, ahora mismo vemos que empieza a girar hacia esos postulados. Y yo digo, ¿cómo? De hecho, somos casi 80. En principio los grupos sectoriales iban a ser máximo 30. Al final yo admití que se metiera todo el mundo porque no había tampoco criterios para no entrar a alguna gente. Y esos casi 80 consensuamos un documento donde había antipedagogos, donde había gente de STEC, de STES, donde había gente de comisiones, donde había gente de todos los sindicatos, de las plataformas, de las mareas verdes, gente menos crítica, gente más liberal. Consensuamos hasta la última coma. Primer punto, supresión de centros concertados. Segundo punto, religión fuera de la escuela. Tercer punto, 7% del PIB para educación. Es decir, cosas de sentido común, que son de sentido común. Si tú quieres hacer... Cuarto punto, reducción de ratios escolares a 15. Quinto punto, aumento de profesorado, de profesionales de la educación social, de gente de orientación, de mediación intercultural. Cosas que para el profesorado, para la gente de la comunidad educativa, de que las mareas verdes llevan pidiendo toda la vida, de sentido común. De repente, en el programa de Sumar, no aparece nada de eso. Y en el pacto con el PSOE, de gobierno con el PSOE, vamos, casi lo contrario. Estoy exagerando. Hemos montado una bronca, de hecho Agustín Moreno, que es un tío muy coherente, ha dimitido y ha dicho, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Porque justamente todavía no sabemos quién nos ha traicionado. Porque
Todo el mundo, nadie sabe nada, ni Yolanda, ni Vendrell, ni Subiela, ni... Pero ¿cómo es posible esto? Quiero decir, si nosotros mismos y nosotras mismas estamos haciendo esto, imaginaros qué es lo que hace el PSOE. Yo he tenido que estar negociando con la anterior ministra y con la actual ministra, Pilar Alegría. En la última reunión, que fueron las asesoras y las técnicas, le dije, a ver, vamos a ver. En las 365 páginas de la LOMLOE aparece que todos los estudiantes españoles, todas las estudiantes españolas, tienen que tener como saber básico, la gente de educación sabe que es como el saber fundamental, tienen que tener conocimiento fundamental del holocausto judío. Y yo dije, olé por el lobby judío que lo ha conseguido, porque me parece fenomenal. Y en las 365 páginas no se nombra ni una sola vez el holocausto español, que además es una ley. Los estudiantes españoles no tienen que saber nada del holocausto español. Por eso es lo de sacar estas. Esto es una tetralogía. Ya en vez de trilogías del Señor de los Anillos, ya hacemos tetralogías. Hicimos una de cuáles serían los contenidos, la hicimos en el 2009, la actualizamos en el 2011, la publicó Pagaza y Valdés, el ministro la tiene, el secretario de Estado la tiene, y la ministra de Educación. Y solo es voluntad política decir, estos son los contenidos que tienen que haber. Es decir, no me digas que no, porque uno de los problemas que tenemos siempre en el feminismo, uno de los problemas que tenemos siempre en la igualdad, es que no hay referentes. Bueno, aquí tenéis un referente, en memoria histórica. Y como esto hay un montón de unidades didácticas que han hecho otros compañeros y compañeras de su zona. Es verdad que está la única a nivel estatal, eso. Y aquí lo tenéis de mujeres. Ahora va a salir la segunda parte, porque esta es la primera parte y la segunda parte es sobre la triple represión de las mujeres, sobre cómo además ellas no solo eran enlaces, sino también maquis, toda la lucha y el papel de las mujeres en la recuperación de la memoria histórica. No solo la generación de las nietas, sino tantas mujeres que hay que conocer, que yo se me quedaba la carne de gallina, porque me dediqué también a la producción de documentales. Y una de las cosas que cuando el cámara estaba grabando a alguna de esas mujeres que había tenido 18 años durante la represión, y nos decía siempre lo mismo: miedo, miedo, miedo. En casa no se habla de eso. Solo la generación de los nietos y las nietas lo supo. Empezaron a saber. Es más, en uno de los documentales, cuando empezó esta aventura, yo creo que allá por el 2009, Los Campos del Silencio, que la directora era Eloína Terrón, otra camarada del partido, feminista, y a través de la cual yo empecé a aprender qué es esto de la igualdad. Ya sabéis que nosotros incluso empezamos a aprender lo de la igualdad a costa de ellas, porque normalmente si no nos bajamos del burro, no conocemos especie dominante que se baje del burro a ayudar a la especie dominada, y a nosotros nos va muy bien. Los hombres nos dividimos siempre en machistas recalcitrantes y machistas recuperables, y en eso andan algunos, pero bueno, en general eso además en el partido no es el momento. Cada que no tuve bronca yo con Cayo Lara con ese tema. Bueno, es que es muy importante todo lo otro, pero eso no es el momento. Bueno, pues ella dirigía Los Campos del Silencio y yo estaba en la producción. Entonces, una de las cosas que conseguí es que hablar con la directora de un instituto, de Favero, de donde era Heroína, porque ella fue la sobrina de Eloy Terrón. Los Terrón, una de las formas de represión fue que ninguno de los hermanos pudieran vivir juntos. Se tuvieron que exiliar, una se fue a la India, otra a Perú, otra el que más se le conoce en Madrid, que fue el fundador del CAUN, etc. Bueno, y uno de los hermanos fue Maki. Y entonces estábamos grabando sobre los campos de concentración.
franquistas, esos que se convirtieron en los esclavos de Franco. Pues llegamos al instituto, nos permitió la profesora entrar. Y es verdad que al principio meter las cámaras allí, el de la cámara, la directora, los asesores, yo como productor, bueno, otro profe de la universidad de historia, bueno, en fin, se organizó un poco el cambio. Pero después los chavales y las chavalas se olvidaron de nosotros. Y les hicimos una pregunta. Esa es la que está grabada en el documental. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras sabéis que hubo un campo de concentración aquí? ¿Sabéis cuánta gente levantó la mano? 0. 0. Nadie sabía que sus abuelos habían sido esclavos de Franco y que por eso ellos habían nacido allí. Porque las familias tuvieron que ir a socorrerles mientras tanto, a llevarles comida y eso, y al final se acabaron afincando allí. Es más, luego cuando les cogimos con ellos, que es la parte última del documental, y fuimos al lugar de la memoria, porque el experimentarlo es muy diferente, por eso se va tanto a Auschwitz, por eso se va a los lugares de la memoria, por eso estamos recuperando tanto las rutas de memoria. Cuando fuimos con los chavales, nos decían, fue como una catarsis, saber que aquí había estado mi abuelo, que aquí había entrado en Minas Moro como un esclavo a trabajar, era para redimir pena, que se decía en ese momento, trabajando allí a pico y pala y no con los medios que se tienen ahora, ni mucho menos, y dejándose la vida. Para nosotros, nos decían, fue una catarsis. Esto es lo que tratamos de reflejar aquí. Esto es lo que se llama construir un currículum contrahegemónico. Porque ni las mujeres, ni la gente empobrecida, no digo los pobres, fijaros el lenguaje, ni la gente empobrecida, ni los pueblos originarios, ni los represaliados aparecen en la historia. Y no queremos solo que no se olvide su nombre, sino queremos que pasen a ser los protagonistas de la historia, porque han sido los que han construido la historia, los que han hecho esta democracia. Pero resulta que ahora, con la penetración del neofascismo en las aulas, que no solo es el fascismo clásico, el PIN parental, que no adoctrine más que en lo mío, la religión, que no es solo que además hagan campamentos militares para niños soldados. Los tercios de Lezo se llama, Campamento Millán Astray, que además los monitores no son exguardias civiles solo, sino son de Vox y candidatos de Vox, y que además se cuadran, visten uniforme militar y aprenden a disparar. Es verdad que aquí en España con armas de fogueo, pero en Estados Unidos son con armas de verdad. Desde los 7 años están allí. No solo que metan los toros. De hecho, una formación profesional que la Junta de Castilla y León va en avanzadilla en este tema es FP de tauromaquia. Y tú te lees el currículum y uno de los criterios de evaluación es la pureza en la suerte de matar. En la época donde más sensibilidad hay ante el maltrato animal, estos quieren volver a la época de Viriato, a ese pasado épico, ese pasado colonial, a ese modelo, y lo están introduciendo. No solo eso, no solo es que diga la vicepresidenta de Vox en sede parlamentaria que Coser empodera, sino que dice que además está preocupada por el lesboterrorismo y por la ideología de género que degenera. Eso sí que son, y dice, bobadas. No solo es esto clásico, sino que están metiendo
elementos y asumiendo elementos propios del modelo neoliberal. Solo voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la competencia estrella que tenéis que introducir en todas las asignaturas y las materias? Esa es básica, pero eso es de toda la vida. Si no hablas, no... Plastic. El emprendimiento también, ¿no? Las TIC saben más los chavales que nosotros. O sea que, para nada. Eso es que nos da mucho rollo para que no nos engañen los chavales y estamos ahora todo el mundo alarmados con el móvil, que si los chavales utilizan móvil o no. Pero, si estáis enganchados, todos vosotros y vosotras. ¿Me contáis que los chavales están? Pues claro, yo hago la broma siempre en clase de decir, vamos a ver, primer día de clase, vamos a hacer un ejercicio de tolerancia a la frustración. Vamos a intentar no responder al WhatsApp que nos llega y nos suena en 15 segundos. Ella ha durado 10 segundos en responder. Hacemos ese tolerancia. El siguiente día ampliamos el umbral de tolerancia a la frustración y vamos a aguantar otro poquito más. A ver si al final del curso aguantamos una hora, una charla sin mirar el móvil. ¿Cuántos habéis aguantado sin mirar el móvil? Yo no. No lo tiene. Quiero decir, nuestro compañero de atrás está con el móvil, dale que te pego, para eso nos ponemos atrás. Lógicamente. Quiero decir, ¿qué coño les vamos a pedir a los chavales si nosotros somos los primeros? Yo les digo, ¿sabéis? Que hace 30 años podíamos vivir sin esto. Y me miran como si bajara de otro planeta. Yo ahora mismo tengo toda mi vida aquí. Cuando decimos en la nube... Hay descargas de dopamina, ¿no? Claro, claro. Para eso se hace. Y tienen los mejores psicólogos y psicólogas, los mejores sociólogos y sociólogas, porque lo que se trata es que prestes atención. Y ahora más de 20 segundos es dificilísimo porque están cambiando y lo que quieren es que tú la prestes. Y decimos, es que tenemos todo en la nube. Mentira. Está enterrado en el desierto de Dakota macrogranjas de ordenadores que mantenerlos cuesta lo mismo que mantener a la ciudad de Nueva Orleans. Pero eso sí, somos muy ecológicos. Eso lo hablaremos en otro momento con la pedagogía del decrecimiento. No me voy a meter más ahí. Pero ¿qué le vamos a pedir a los chavales y nosotros? No, la competencia estrella, como dice nuestro compañero de Geografía e Historia, es el emprendimiento. Yo pregunto a mi alumnado, en clase, la verdad es que siempre me dicen, es que politizas la asignatura. Y digo, efectivamente, es que la educación es política. Claro, pero nosotros dicen, no, es que nosotros somos neutrales, nosotros somos técnicos, nosotros no hablamos de Palestina. Comisiones obreras. Fuimos los únicos que votamos en la reunión de la Junta de Personal Docente Investigador, que es como el comité de empresa, el otro día, 4 frente a UGT, frente al resto de los sindicatos, que se negaron a pedir al rector, pedí solo a nuestro rector que rompiera relaciones con Israel, con las empresas de Israel, con las universidades de Israel, con todo lo que se tiene de negocio con Israel. En absoluto, no es nuestra competencia. Pero sí que es la competencia del emprendimiento. Y cuando yo pregunto a mi alumnado, ¿quién crea la riqueza de este país? ¿Qué creéis que me responde? Los empresarios. Sois muy antiguos. Los emprendedores. Es que la competencia es la 8ª competencia de la Unión Europea en educación, esa competencia, y efectivamente se llama empresariado. Entrepreneurship, empresariado, pero aquí es muy cantoso y entonces lo tradujeron como emprendimiento. Tiene que ver con la creatividad, con la innovación, sobre todo con el mito del populismo empresarial norteamericano, que trabajas 24 horas a base de cafeína como si fueras el director de la empresa, pero cobrando como un becario. Hasta que el paro que has capitalizado
te encuentras con más deudas al final que eso. Pero es tu responsabilidad. En una sociedad uberizada y precarizada como la que tenemos, dice, no, es tu responsabilidad. Tú te metiste, tú eres el emprendedor. Y por lo tanto, ¿cómo vas a salir a la calle a protestar contra quién? ¿Contra qué empresarios? Eres tú eres el empresario de tu vida. Tienes que estar siempre compitiendo con el otro para conseguir tú más que el otro. Y somos una sociedad de asesinos que por la fecha del examen nos pegamos en las clases, imaginaros, por un puesto de trabajo. Pagamos por trabajar y estamos encantados de ello. El sindicato de estudiantes en la universidad convocó una manifestación, bueno, una concentración, dejémoslo concentración, porque cuando se hacen manifestaciones allí, el profesorado vamos el día que más 8 de los 1000 que hay y habitualmente 2 en todo caso. Otro yo. Convocó una concentración. ¿Sabéis por qué? Porque en esa universidad, como en estas, igual que aquí, si no lo sabéis, bueno, aquí está la Universidad Católica de Ávila, ¿no? Sí, esa solo, no hay pública, ¿no? Hay pública, bueno. Pues estamos a nivel, vale. En todas las facultades de educación hay religión católica, lo sabéis, ¿no? Y es elegida mayoritariamente. Pero no nos desviemos del tema. En todas las universidades pasa esto, en buena parte. Hay hospital veterinario, ¿vale? Y entonces el rectorado, en vez de contratar personal para que tenga el hospital veterinario, se lo ofrece a los de cuarto, para que trabajen gratuitamente. Jornadas a veces de 12 horas, fines de semana. Entonces, claro, el sindicato de estudiantes dijo, no el sindicato, sino los sindicatos, porque allí está la liga de estudiantes, están, como siempre, muchos grupos. Convocaron. Y entonces, nada, nos dijeron a los sindicatos de los mayores, a comisión, etc., que fuéramos a apoyarles. Entonces yo llegaba ya un poco tarde, porque salía de clase para allá, y me encuentro enfrente una contramanifestación de estudiantes. Lo supe después, porque yo llegué y creí que iban también para allá. Entonces me mezclé con ellos y dije, oye, ¿vais para allá, no? Y tal. No, que nosotros estamos en contra. ¿Cómo que estáis en contra? Claro, somos los que hemos sacado esos... el poder estar los de cuarto ahí trabajando en el hospital veterinario. Digo, pero si no cobráis. Bueno, pero es que hacemos currículum. Bueno, pero vosotros sabéis que sois mano de obra barata, o mano de obra esclava mejor. Dice, bueno, ¿y qué? Y digo, pero que estáis haciendo además dumping laboral, porque eso significa que no contratan a gente en condiciones. Y eso. Y me dice uno, pensad que eran de cuarto de carrera. Y el término me sorprendió. Porque la gente mejor formada, no nos olvidemos, los mejores arquitectos fueron los que construyeron Auschwitz, y los mejores químicos fueron los que descubrieron el filón Z para aplicarlo en el genocidio de judíos comunistas, gitanos, etc. Me dijo uno que estaba muy preparado, me dijo, es que estás, se refería a todos, estáis conculcando. ¿Lucía sabe lo que es conculcar? Negando. Estáis negando nuestro derecho a elegir libremente ser explotados. Desde luego, es que como sois. Es que como somos. Esto es lo que el neofascismo está introduciendo en vena de modelo neoliberal. Somos nosotros los que elegimos libremente ser explotados. Y en esta época de precariedad, de uberización, de despidos masivos, no se llenan los sindicatos, se llenan las consultas de psiquiatras. El consumo de psicofármacos y la lectura de libros de autoayuda se ha disparado exponencialmente desde 2008, desde la crisis. Y es absolutamente increíble que la gente
diga, el problema está en mí. No hay responsables ajenos. Y en todo caso, tengo que reconvertirme yo. Tengo que acumular un capital de competencias. Tengo que buscar soft skills para que en el currículum me llamen e incluso pagar por trabajar para tener un currículum de experiencia laboral y matar al otro que está a mi lado porque igual compite conmigo. Y la escuela nos está diciendo que eduquemos para cooperar. ¿Que eduquemos para qué? Es como cuando mi padre me decía, yo soy hijo militar, chaval, lo importante es participar. Y yo leía sus ojos. Y mi padre me decía, chaval, déjate de gilipolleces. Y lo importante es ganar. Y el que da primero da dos veces. Y ese es el modelo que ahora estamos exportando de esta sala. Si esto no lo combatimos, si esto no lo trabajamos, si esto no nos planteamos otro modelo, y en eso somos responsables no solo la escuela. Es verdad que este libro está dividido en dos partes, y la segunda parte se dedica, que es mucho más extensa, a qué hacer. Lo que diría nuestro ínclito Vladimir Ilich alias Lenin. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pero no voy a hacer spoiler, el que quiera que se lo lea. ¿Vale? No. Claro, cuando yo hablo de pedagogía de la desobediencia, cuando yo hablo de pedagogía lenta, cuando hablo de pedagogía inclusiva, cuando hablo de pedagogía del crecimiento, no estoy diciendo nada nuevo. Es que lo hace mucha gente. Pero yo lo que quiero es que eso sea asumido políticamente y que realmente sea lo que esté todos los centros obligados a hacer. ¿Va a cambiar la mentalidad de la gente del profesorado? No de mucha, pero nos dará un marco diferente, al que ahora nos da el que las maestras de educación infantil se partan la cara por ver cómo meten el tema del emprendimiento en clase. Y me dice, es que claro, trabajamos con la plastilina para la destreza psicomotriz, la coordinación oculomanual, para las habilidades finas. Pero ya no solo se trata de hacer muñequitos de plastilina, sino que tenemos que monetizarlos, hacer un proyecto de emprendimiento donde le saquemos un beneficio, donde los vendamos y empezamos a venderlos al papá, a la mamá, al primo, la prima, hasta que agotamos a la familia y pasamos a lo de abón llama a tu casa y entonces al vecino, a la vecina, hasta que quemamos al personal. Eso sí, por una buena causa. ¿Pero eso qué significa? Que están aprendiendo las reglas del capitalismo. Estudiar emprendimiento no es solo eso. Es que la única forma de relación es la relación del mercado. Y hablar contra el mercado ahora mismo es hablar, como decía Susan York, contra la maternidad. Es que el propio alumnado le cuesta incluso entender en qué sistema vive, nombrarlo. Y decir el capitalismo, se te quedan mirando. Es como a los puteros, que son incapaces de identificarse como tales. Pues pasa lo mismo en este modelo. Es como el pez, que nada en el agua y no se entera. Nos han infiltrado en vena. Y a mí me dice el alumnado, bueno, vale, pero no me coman la oreja, que yo este fin de semana me voy a Carrefour. Es un modelo que realmente no se trata solo de buenas experiencias, que haya otra gente, que haga alguna gente esforzada, y eso es valiosísimo, sino de un modelo que tenemos que hacer políticamente y cambiar socialmente. Y eso se hace, como decíamos en educación de calle, día a día, calle a calle, persona a persona, trabajando en espacios y en los espacios que tenemos y conquistando otros. Y para eso, justamente, esperábamos que nuestro gobierno, el gobierno que se autodenomina más progresista de este país, ampliara esos espacios.
pero ha decidido destinar más dinero a la OTAN y armamento, 20.000 millones de euros, 6 veces más que al ingreso mínimo vital. Y entonces la gente, también la nuestra, está paralizada. ¿Qué podemos hacer? Esto es lo que nos tenemos que plantear en el debate. Yo aquí lo que planteo justamente es toda una serie de iniciativas y al final digo, tenemos que educar laicamente, tenemos que educar inclusivamente, tenemos que educar en la democracia, pero sin cortarse ni un pelo desde una pedagogía claramente antifascista, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias.